el nombre del Señor. Sabe que cuando hablamos de ciudadanías, de pasaportes, de viajes, es increíble cómo los cubanos estamos... ¿Cómo? ¿De qué estamos hablando? Hoy voy a hablar de un tema que yo creo que es muy llamativo para todos y voy a comenzar con una pregunta. ¿Alguien sabe lo que es la definición de ciudadanía? ¿Qué significa ciudadanía? ¿Qué viene a nuestra mente cuando escuchamos este término? ¿Alguien quiere compartir? Una hermana dice, bueno, me vienen las cosas del Señor. ¿Qué más puede venir a nuestra mente? Ciudadanía. Vamos, que este tema le interesa a cualquier cubano. Ciudadanía, ¿qué es lo que significa? En una breve frase, una breve oración. Ciudadanía. Identidad, muy bien. ¿Qué más? Que pertenecemos a un territorio, a un país, a algo, ¿verdad? Muy definido, muy bien. ¿Qué más? Puede ser ciudadanía. Que tiene privilegios, es decir, que tiene, por una parte tiene derechos, por otra parte tiene deberes. Mira lo que dice el diccionario de Oxford Language. Dice, ciudadanía es la condición que reconoce a una persona una serie de derechos políticos y sociales que le permitan intervenir en la política de un país determinado. El derecho constitucional del voto ha constituido para muchas personas la condición de ciudadanía plena. Voy a hacer una segunda pregunta, esta es muy interesante. ¿Alguien sabe cuál es el pasaporte más poderoso del mundo? Estamos hablando ahora de las cosas sociales, de la tierra. De la tierra. ¿Alguien sabe cuál es el pasaporte más poderoso? No, de la tierra, de la tierra. Oh, dice un hermano, el de Estados Unidos. Yo soy ciudadano americano. Bueno, algunos pudieran decir que sí. Pero te voy a reenfocar la pregunta. ¿Alguien sabe cuál es el pasaporte que más entrada libre tiene a los países del mundo? No es España. ¿Quién? Alemania está en la lista. Pero ¿alguien sabe cuál es el pasaporte que más entrada tiene a todos los países? Estamos hablando de la tierra, ahora es de la tierra, después hablamos del celestial. Sí, bien. Ahora, ¿qué pasaporte? ¿Qué pasaporte de los países? Hay 193 países reconocidos por la ONU y 6 países añadidos ahí que son que están también reconocidos. ¿Alguien sabe con qué pasaporte puede entrar a casi todos los países del mundo? Bueno, por aquí me dicen un país árabe. Le voy a dar, este informe es de enero del 2023, sí, que puede haber cambiado un tanto. Y este dato es del World Economic Forum. Es un lugar que es una entidad que trata de estudiar los pasaportes y los viajes, donde más entrada tiene que tener. Para que, por si te llama la atención, este pasaporte te da entrada a 193 países, es decir, casi a todos los países, y es Japón. Qué interesante, ¿verdad? Un pasaporte japonés te permite entrar a casi todos los países del mundo, es decir, sin exigir visa, sin visado previo ni nada, puedes entrar y sacar un pasaje. Y yo sé que algunos están pensando quién fuera japonés, pero bueno, el segundo país o en la lista de esta entidad se encuentra, increíblemente, se encuentra Singapur y Corea del Sur, con 192 destinos. Seguimos todavía en Asia, por allá, ¿verdad? Bueno, en tercer lugar, ahí estaría entonces Alemania y España. Entonces uno dice, sí, España sí, estoy más cerca de España que de otras cosas. Bueno, estos dos países, Alemania y España, te permiten entrar a 190 destinos. Recuerden, es solo ir, sacar el pasaje e ir a cualquiera de estos 190 destinos. Después la lista continúa. En el cuarto lugar, Finlandia, Italia, Luxemburgo, con 189 destinos. Quinto lugar, Austria, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, después Francia, Irlanda, Portugal, Reino Unido. Así continúa. En Latinoamérica, ¿cuál es el pasaporte más poderoso de Latinoamérica? Es decir, a los que más países te permite entrar. Argentina está en la lista, pero no es todavía Argentina. ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo? Está cerca geográficamente. Chile. Chile es considerado el país de Latinoamérica que su pasaporte te permite entrar a la mayoría de destinos, que es exactamente
175 países, si tienes el pasaporte chileno. Algunos que están pensando en eso. También tenemos después Argentina con 171, después Brasil 170, Barbados, México 160 y la lista continúa, y Cuba. Te lo dejo en suspenso, averigua cuántos países se pueden entrar del libro visado, pero está alrededor de los 58 según alguna cifra muy reciente. Pero el país que menos pasaporte, es decir, perdón, el pasaporte de un país a que menos lugares tiene acceso son 26 solamente. ¿Alguien sabe cuál es el país a que menos lugares se puede llegar? ¿Alguien sabe? Bueno, sé que es difícil. Afganistán. Si eres ciudadano afgano, solo podrás entrar a 26 lugares. Y recuerden, no es 26 lugares muy abiertos. Es decir, Europa está muy cerrado, los Estados Unidos está muy cerrado, América del Norte, toda esta parte. Pero es interesante, ¿por qué? Porque cuando hablamos de pasaporte, como ustedes bien decían, estamos hablando de lo que es identidad. Ahora, vamos a aterrizar un poco más en el contexto de esta mañana. Y ¿alguien sabe los beneficios que se podía tener en el primer siglo cuando Pablo está escribiendo la carta a los filipenses en cuanto a ser ciudadano romano? Un ciudadano romano del primer siglo más o menos equivalía a ser hoy, si fuera por estadísticas de países, bueno, un japonés. Pero si fuera por lo que más nosotros conocemos, un ciudadano americano, que es a lo que más destino pudieran tener y diferentes requisitos al ser ciudadanos de esta nación. Fíjense que cuando estudiamos lo que es ser un ciudadano romano en los tiempos bíblicos, ojo con esto, pues usted podía nacer en Roma, vivir en Roma y no ser ciudadano romano. Usted podía nacer en un lugar que no fuera Roma y ser ciudadano romano, porque no era por nacimiento, era más bien un derecho, un privilegio político, un privilegio social que se le podía dar. Incluso la ciudadanía romana se podía comprar. ¿Recuerdan un altercado que tiene el apóstol Pablo con uno de estos romanos? Y el romano le dice, yo soy romano y he comprado mi ciudadanía, ¿verdad? Y Pablo le dice, sí, pero la mía no es comprada, yo nací en Tarso, que es una colonia. Entonces, cuando hablamos de ser ciudadano romano, y ojo con esto, porque Filipos, si usted recuerda, cuando comenzamos nuestra serie expositiva de los filipenses, una de las cosas es que los filipenses tienen un gran orgullo. ¿Por qué? Porque están lejos de Roma, pero tienen todos los privilegios de ser romanos. Y si usted es romano, tiene todos los privilegios. Usted puede ser elegido, usted puede elegir, usted puede pedir préstamos a Roma, usted tiene muchos beneficios. Usted incluso no puede ser asesinado así porque sí. Usted tiene, si es ciudadano romano y usted va a juicio, ahí hay que demostrar bajo la ley romana que usted es culpable. En otras palabras, ser ciudadano romano en el primer siglo, cuando Pablo le está escribiendo a los filipenses, eran las personas con más privilegios de todo el mundo conocido, el mundo bíblico. Y esto es interesante porque a ellos Pablo le está escribiendo desde una perspectiva bíblica donde les dice varias cosas relacionadas con su ciudadanía. De hecho, así he titulado la predicación de esta mañana, el sermón que vamos a compartir, bajo el título Viviendo dignamente como ciudadanos del cielo. Y ahora sí vamos a hablar no de las ciudadanías terrenales, no de los pasaportes terrenales, sino de lo que Pablo está instando a los filipenses en cuanto a su ciudadanía, que lejos de que ellos pensaran en los privilegios nacionales que tenían, pudieran pensar en el privilegio celestial que tienen. Voy a dividir el sermón en tres partes, en los versículos que estuvimos leyendo del 2 al 21. En la primera parte, de los versos 2 al 16, quiero hablar bajo el subtítulo Olvidemos lo que queda atrás y corramos hacia adelante. Esa es la mente de un ciudadano del cielo. En segundo lugar, voy a hablar en los versos 17 al 19, imitemos a hombres santos y no a los enemigos de la cruz, como Pablo nos dice ahí. Y en tercer y último lugar, quiero hablar en los versos del 20 al 21, entendamos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que vamos entonces a ver los primeros versos, versos 12, como dice Pablo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Recordemos que el verso 12 es una continuación de lo que veíamos en el sermón anterior. Cuando tienes a Dios, toda la gloria de este mundo es basura.
Y bajo esa premisa de que todos los calificativos humanos, todos los beneficios que pueda tener el hombre en esta tierra, cuando lo pones en la balanza y Cristo se encuentra en el otro lugar, es basura. Y recuerdan la palabra griega para eso, ¿verdad? Es estiércol. No tiene valor. Y no solo que no tiene valor, más bien apesta. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los filipenses. Y ahora, en esta segunda sección que vamos a hablar en esta mañana, fíjense cómo Pablo está diciendo, no hemos llegado, pero hay que seguir. ¿Cuánto le ha pasado en alguna ocasión que van a un lugar, alguien lo está llevando y es un lugar bien lejos y sale la pregunta, ¿ya llegamos? ¿Cuánto falta? Hay una famosa frase que todos usamos y es, oye, qué lejos es cuando vamos a un lugar, ¿verdad? Cuando nunca hemos ido a ese lugar y qué rápido se hace el camino de regreso. Bueno, tuvimos en estos días unos hermanos que estuvieron en una tierra lejana y fueron 3 meses, pero yo creo que se fue muy rápido, ¿verdad? Se fue bastante rápido estar allá, pero tranquilo que ahora aquí se alarga. Aquí es donde se alarga el tiempo. Pero hermano, cuando hablamos de esto, fíjense cómo el apóstol dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que continúo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido. La palabra que Pablo usa aquí cuando dice, no que lo haya alcanzado ya, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Evidentemente Pablo está hablando bajo el contexto, no es que ya he llegado a la meta. ¿Cuál es la meta de los hijos de Dios? ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta no es ser triunfadores en esta vida, hermano. Nuestra meta no es triunfar profesionalmente. Eso es un medio para dar gloria a Dios. Eso es algo que uno se puede proponer, pero no es nuestra meta. ¿Cuánta gente, por las cosas que son medios en esta vida, le dan la espalda a Dios y no quieren saber de Dios? Gente que dice, yo no quiero saber de Dios porque mi meta es poder darle todas las cosas buenas a mis hijos. Eso es un buen medio, darle lo mejor que puedes a tu familia. Otros dicen, yo no quiero saber de Dios porque mi meta es poder salir adelante en la vida, construir esto, terminar la casa, irme de este país o ir a otro lugar y tener esto y tener lo otro. Hay muchos en esta vida que tienen por meta lo que Pablo tenía por basura. Y fíjense cómo el apóstol dice, yo no lo he alcanzado todavía. Ahora, si nosotros hablamos del apóstol Pablo, hermano, si usted fuera a pensar en Pablo como un cristiano que entró hoy a la congregación y ahora él está afuera, y todos vamos a decir, ¿qué me pueden decir de la vida de Pablo, de su testimonio? ¿Qué diría usted de él? Alguien que persiguió la iglesia, después se convierte en uno de los mayores predicadores en el mundo gentil. Alguien que ha sufrido por el evangelio, que casi pierde la vida en más de una ocasión, que ha recibido azote, que ha recibido piedra, que ha recibido numerosos golpes. Yo creo que Pablo estaría en la lista de esos cristianos en los cuales uno quisiera parecerse a ellos, porque él se parece a Cristo. Y este apóstol está diciendo, yo no lo he alcanzado, no he llegado, todavía no estoy allí. Por eso es algo que nosotros debemos entender, que hay cristianos que quieren que la tierra sea el cielo. Y no va a ser así, hermano. Por lo menos no hoy, por lo menos no hasta que el Señor venga. Hoy vamos a sufrir, mañana también. Todo terminará cuando venga Cristo, entonces todavía no hemos llegado a nuestra patria celestial. Aquí todavía sufrimos, aquí todavía nos hacemos la pregunta, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Señor, ¿por qué le pasa esto a mi familia? Aquí todavía nos hacemos tantas y tantas preguntas, pero recuerda, Pablo nos está diciendo, todavía no le he alcanzado, todavía no he llegado a la casa de mi Padre, todavía no he llegado a las mansiones celestiales. Fíjense cómo dice, ni que ya sea perfecto. ¿Sabe que me gusta mucho el idioma bíblico? Y no te daré una clase de griego, pero cuando Pablo usa aquí el término que sea perfecto, en el idioma original, es un verbo que está en pasivo. ¿Qué significa que está en pasivo? La idea es que Pablo no ha hecho nada por ser perfecto, sino que en Pablo un agente externo lo está haciendo perfecto. Y eso nosotros lo entendemos. Si nosotros somos maduros, si nosotros estamos creciendo en nuestra vida, hermano, no es por nuestros méritos. Nosotros no podemos añadir nada a la gracia del Señor, solo podemos rendirnos y decir, Señor, estoy aquí, úsame, quita lo que sobra, Señor, quita lo que estorba y ayúdame a parecerme más a tu Hijo Jesucristo. Y fíjense cómo Pablo dice, yo no he sido perfeccionado todavía. Y la idea de ser perfeccionado aquí, evidentemente en el contexto, lo que Pablo está diciendo, todavía no soy exactamente como Dios quiere que sea. Todavía no soy la imagen exacta de nuestro modelo, de nuestro patrón que es Jesucristo. En otras palabras, Pablo está diciendo,
todavía no hemos llegado. Todavía nos equivocamos. Todavía cometemos errores. Todavía nos fallamos. Todavía nos cansamos. Todavía peleamos contra el pecado. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero en ocasiones en nuestra vida vamos al altar del Señor, vamos a la presencia del Señor y decimos: Señor, yo no soy digno, Padre. Señor, yo no soy digno. Aunque la gente pueda ver algo en mí, tú solo ves, tú ves lo que realmente soy. Dios conoce de nosotros lo que posiblemente ni nadie imagine, nuestras batallas más profundas, nuestros dolores más agónicos. Dios los conoce en nosotros. Y Pablo está diciendo: todavía no he sido perfeccionado. Todavía no he llegado a ese cuerpo glorificado que solo va a ocurrir en la resurrección. En otras palabras, Pablo está diciendo: todavía fallo. Y yo no puedo imaginar que el apóstol Pablo cometa un error. Pero nosotros tenemos la tendencia de poner a estas personas, ¿verdad? Wow, esa persona, escucha, esa persona también comete errores. Al igual que tú y al igual que yo. Y fíjense cómo Pablo sigue diciendo: pero a pesar de esto, a pesar que no he llegado, a pesar que todavía no soy perfeccionado para estar en la presencia del Señor, para estar junto a Él, cuando esté ahí, yo sé que eso va a ocurrir. A pesar de eso, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el versículo? Prosigo. La idea de proseguir está diciendo: aunque no he llegado, sigo corriendo. No has llegado a la patria celestial, pero tienes que seguir adelante. ¿Cuántas veces llega el desánimo a nosotros? A ver, hermano, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces ha llegado esa desesperación a tu vida? ¿Cuántas veces ha llegado esto? Dios mío, pon tu mano. Yo creo que esa es una de las frases de todos los cristianos en Cuba en este tiempo. Señor, pon tu mano, porque cuando miramos humanamente a nuestro alrededor, decimos: aquí no hay solución por ningún lado. Yo no sé, eso lo he dicho yo no sé si tú lo has dicho. Yo en mi sinceridad con el Señor digo: Dios mío, humanamente yo no veo salida. Miro a mis niñas y digo: Señor, ayúdame. Ayúdanos, porque no soy yo solo. Más de 2 millones de cristianos están en esta nación, que estamos orando por esta nación porque miramos y humanamente decimos: no hay solución. Pero escucha, estamos de paso en esta tierra. Más terrible será para aquellos que pasen la eternidad en el lago de fuego y azufre. Allí no solo que no hay solución, sino es que no hay final, que es más triste. Y fíjense cómo el apóstol dice: a pesar de todo esto, yo sigo. A pesar de todas estas cosas, continúo adelante. A pesar de que a veces desmayo, sigo encontrando mi fuerza. ¿En quién, hermano? Solo es en el Señor. Solo podemos encontrar la fuerza cuando alguien te dice, cuando te llega la noticia desesperante de que el niño está enfermo, cuando te llega la noticia desesperante de que se perdió el trabajo, de que tienes un familiar bien lejos y que está con un diagnóstico bien difícil. Justo en medio de todo eso, Pablo dice: pero sigo adelante. Dice: por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo el apóstol? En otras palabras, dice: el Señor me ha llamado a predicar. ¿Y recuerda dónde está escribiendo Pablo esto? Lo hemos dicho durante todos estos sermones. ¿Dónde lo está escribiendo? En una cárcel. Y desde una cárcel, él dice: lo que es un obstáculo, lo que es una restricción, lo que muchos no están, porque muchos cristianos no estaban presos en ese momento. Y el apóstol, el que está agradando a Dios, el que está cumpliendo su voluntad, está diciendo: no he llegado, pero sigo adelante. Pablo, si tú no puedes salir de esa prisión cuando tú quieras, no salgo de esta prisión, pero sigo cumpliendo con el propósito por el cual Cristo me ha llamado. La pregunta es: ¿tienes tú bien definido a qué te ha llamado Dios? ¿Tenemos nosotros en nuestra vida definido a qué nos ha llamado Dios? Porque quizás alguien diga: pastor, yo todavía no sé en qué área, pero yo sé que quiero servir al Señor. Vas bien entonces. Porque aunque no tengas definido en qué área, si entiendes que tu propósito es vivir para la gloria de Dios, en algún lugar en la iglesia lo vas a encontrar. Y fíjense cómo ahora, después de decir esto, Pablo en el verso 13, dice: hermanos. Es como que Pablo hace esto un poco más sentimental y usa un término cariñoso. Le dice: hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. El verso 13 lo que hace es repetir la misma idea. Recuerde, Pablo, como buen hebreo, cuando quiere enfatizar un tema,
nosotros alzamos la voz, los latinos alzamos, oye bien lo que te voy a decir. Los hebreos te repiten las cosas 2 veces y a veces hasta 3, porque esa es la forma de enfatizar una idea. Ahora en el verso 13 vuelve a repetir lo mismo, lo que añade nuevas ideas. Dice, hermano, yo no pretendo haberlo alcanzado, yo no pretendo ser igual a Jesucristo, yo no pretendo haber sido perfeccionado ya en la plenitud, pero una cosa hago. Y miren lo que dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Interesantemente, nadie nace en el Evangelio. Podemos nacer en familia que le ha entregado su vida a Jesucristo, pero no en el Evangelio. Eso tiene beneficio, eso es un gran regalo del Señor, pero todos necesitamos un día un encuentro personal con Jesucristo. Y lo interesante del caso es que Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Quiero que hagamos un énfasis todos juntos. Piensa cuántos años llevas en el Evangelio. Hay algunos en medio nuestro que llevan 40, 50 años y un poco más. Piensa los años que llevas en el Evangelio y piensa los años que viviste sin el Evangelio. Algunos, la balanza se va a inclinar a más años en el Evangelio. Otros se va a inclinar a más años antes de conocer al Señor. Otros pueden estar parejos. Pero lo cierto es que todos nosotros tenemos un pasado triste. Porque incluso en el Evangelio, aquellos que desde que estamos corriendo en la casa del Señor con 4, 3, 5 años, también en el Evangelio hemos cometido errores. Y miren lo que Pablo dice, es tan hermoso esto, hermano, porque Pablo está diciendo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué está olvidando Pablo? Número 1, yo estoy casi seguro que Pablo está olvidando lo que él era antes de conocer a Cristo. Un perseguidor, un instigador que obligaba a que los creyentes blasfemaran. Hermano, obligar a que un cristiano blasfeme en ese tiempo está relacionado casi que con tortura. Porque es la única forma, torturarlo o ponerlo en una situación tan crítica que tenga que blasfemar a Dios, alguien que le ha entregado su vida a él. Y aunque la Biblia no nos dice que él mataba a los cristianos, lo que sí está muy parecido, muy claro, es que los llevaba a tal punto que los hacía blasfemar. Algunos, no a todos. Y Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Mi vida antes de conocer al Señor, hermano, nuestras vidas antes de conocer al Señor no puede ser un motivo de gloria. Si tu vida antes de conocer al Señor es un motivo de gloria, tú todavía no has nacido de nuevo. Porque cuando pensamos en nosotros, recuerda, en una ocasión había un pastor predicando, un pastor amigo, y él dijo, y tenía un hermano delante, y él decía, porque este hermano es un ejemplo del Evangelio. Ese hermano que está ahí era tremendo borracho, y él dijo, amén. Ese hermano que está ahí era tremendo perdido, tremendo ladrón, y él dijo, amén. Dice el pastor, era tremendo mujeriego. Dice, bueno, no, mujeriego no, dice, mujeriego sí, y bastante. Hermano, cuando uno viene a Cristo y simplemente recuerda, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa. Hermanos, a mí me trajeron al Evangelio por dolor desde los 4 años. No fue algo que yo decidí, me trajeron. Pero incluso en el Evangelio he cometido errores. Incluso en mi juventud primaria estuve hasta lejos del Señor. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, no podemos arrastrar con nuestro pasado. No podemos arrastrar con nuestros errores. Cuando alguien viene a Cristo, escucha esto, hermano, cuando alguien viene a Cristo, dice su palabra que las cosas viejas pasaron. En otras palabras, la gente en la calle puede decir, hey, tú, religioso, estás loco. Deja que el pastor se entere de todo lo que tú hacías. Es cierto que nosotros, hermanos, el hombre, escucha esto, el hombre no olvida. Porque el hombre por naturaleza es malo. No sé a quién le ha pasado en alguna ocasión que ha llegado a un lugar y ahí está alguien que te conocía de tu vida no cristiana y te suelta uno de esos números y tú lo único que puedes decir es, ay, Dios mío, y te da vergüenza. Hermano, si eso no ocurre en tu vida, algo ha pasado ahí o no ha pasado nada, mejor dicho. Porque cuando yo recuerdo mis errores, cuando uno recuerda, y los hombres que están aquí, cuando uno recuerda quizás las personas que hirió, los corazones que rompió, uno solo puede decir, Dios mío, gracias por haberme sacado de ese lugar.
Pablo nos está diciendo, olvidando lo que queda atrás. Pero yo creo que también él estaba mencionando o haciendo referencia a otra cosa. Lo que queda atrás en el pasado sin conocer a Cristo, pero también lo que queda atrás, incluso conociendo a Cristo, los errores que podemos cometer. Porque cuando Cristo viene a nosotros, somos trasladados de las tinieblas a su luz admirable, pero escucha, nuestra carne sigue con nosotros. No sé por qué esos predicadores muchas veces dicen, descubre el campeón que hay dentro de ti. Hermano, dentro de mí lo que hay es un ogro que quiere destruirme. Dentro de mí lo que hay es una naturaleza tan perversa, ¿verdad? Está ahí, perversa, está contenida, porque también dentro de nosotros está su Espíritu Santo. Pero es una batalla, y lo más sencillo, yo veo esto como la imagen cuando uno va corriendo, cuando uno está nadando en un río y va contra corriente y no sé si alguien lo ha hecho alguna vez. No estoy hablando metafóricamente, porque hoy todo el mundo está contra corriente, ¿verdad? Y aprovechando las pocas horas de corriente, no es eso lo que estoy hablando. Pero cuando uno va en el río, está contra la corriente, si dejas de forzarte, ¿qué pasa? La corriente te lleva. En este mundo, si dejamos de seguir hacia la meta, lo que haremos será retroceder. Si dejamos de buscar en oración a nuestro Dios, lo que haremos será retroceder. No sé cuántos en ocasiones hacen un análisis, hacen un stop y dicen, ¿qué tiempo le estoy dedicando a la oración? Y dicen, Dios mío, esta semana lo único que he tenido son telegramas. Te levantas corriendo, Señor, gracias por el tiempo. Te levantas, bueno, Señor, acuérdate que Señor lo que te pedí, mira que lo otro. Señor, recuerda el paro, recuerda. Pero telegramas, son telegramas, cosas así rápidas. Hermanos, necesitamos en nuestra vida decir, Señor, ayúdame a seguir cada día. Ayúdame a continuar cada día en la carrera, hermano, porque esta carrera, escucha, el sacrificio ya lo hizo Cristo, pero el matar la carne nos corresponde a nosotros con la ayuda del Señor, con el sostén de su Espíritu Santo. Cada día nos corresponde hacerlo, olvidando lo que queda atrás, tanto la vida de este mundo como los errores que hemos cometido, incluso en el Evangelio. Porque estando en el Evangelio, seguimos luchando contra la carne. La diferencia es que antes de Cristo éramos esclavos del pecado. Ahora en Cristo somos enemigos a muerte contra el pecado. Pero sigue la batalla. En la primera no hay forma de salir. En la segunda, solo confiando en Cristo podemos vencerle cada día. Y fíjense cómo el apóstol dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está ¿dónde? Delante. Como dice ese famoso versículo, la luz de adelante. Eso no lo dice ningún versículo, pero la verdad es que la luz de adelante es la que alumbra. Dice el apóstol Pablo, y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué es lo que Pablo tenía delante? Si delante lo que tenía, literalmente, eran unos barrotes, porque estaba en una prisión. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué es lo que viene a nuestra mente con esa frase? Lo que está delante, evidentemente, es seguir viviendo el propósito de Dios en su vida. Desde una prisión, seguir proclamando a Cristo, seguir dándole fuerza a las iglesias. ¿Qué será su llamado? Desde el lugar más duro, desde el lugar más difícil, Pablo dice, puedo mirar más allá de estos barrotes, más allá de estas cadenas. Puedo mirar que Dios sigue conmigo. Puedo mirar que Dios no me ha abandonado. Hermano, en esta mañana déjame decirte, más allá de lo que puedas estar pasando hoy, de lo que podamos estar enfrentando hoy, sigamos hacia la meta. No hemos llegado a casa, pero hay que seguir. El hecho de no llegar no significa que hay que regresar, hay que seguir. Fíjense cómo dice, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, dice el verso 14, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué forma tan hermosa de decir, sigo corriendo hacia la meta. Y en esa meta me espera algo maravilloso. ¿Qué ocurría en los Juegos Olímpicos cuando Pablo está escribiendo esto? Al final de la carrera, el corredor que tuvo éxito, dice un historiador, fue llamado desde la arena del estadio al palco presidencial. Ojo, si usted era un corredor en los tiempos bíblicos, esta imagen estaba bien clara en los Filipenses. Si usted era un corredor y había ganado, lo primero que hacían con usted era subirlo al palco presidencial. En otras palabras, la recompensa comenzaba con que todo el mundo viera que usted era un ganador.
Mientras estabas en el terreno, todo el mundo te veía, pero no veía que eras un ganador. Y fíjense cómo dice este historiador. El corredor era llamado de la arena, subía al palco presidencial para recibir el premio. ¿En qué consistía el premio? Era una corona de laurel. Lo interesante es que el laurel se puede marchitar con el tiempo, como cualquier otra planta, cualquier otra flor, cualquier otra recompensa esta de los árboles naturales. Pero ese premio de laurel era simplemente un símbolo, escuchen, de una gloria que era pasajera, porque en los próximos Juegos Olímpicos ya todo el mundo te había olvidado y quedabas en la historia y venía una nueva competencia. Pero no solo se quedaba en una corona de laurel o en un diploma y un gladiolo, sino que eso iba más allá. Fíjense lo que dice: en Atenas, desde los tiempos de Solón, el vencedor olímpico recibía también la suma de 500 dracmas. La idea de 500 dracmas, bueno, eso te daba para vivir por lo menos unos 3-4 años, según algunos historiadores, hasta las próximas Olimpiadas. Sin tener que trabajar, sin tener que hacer nada, te daba para vivir. Y además de eso, la manutención corría por el cargo del tesoro público. Todo eso estaba representado en la corona de laurel. Y además de eso, se te concedía un asiento de primera fila en el teatro. En otras palabras, usted tenía un pase libre al mayor entretenimiento y al mayor disfrute del primer siglo, el teatro. Era como entrar por una tienda y tenías yo no sé cómo se llama eso, algunos sabrán, tenías una tarjeta que era todo, y pasaba la tarjeta y usted se llevaba esto, se llevaba lo otro. ¿Quién viera, Y te llevaba, y ese pan no me gusta, el de la bodega, te llevabas el otro pan de la otra bodega, pero algo te llevaba lo que tú quisieras. Lo interesante es que Pablo está diciendo y extendiéndome al premio que está delante, mucho más que el premio terrenal, porque al final lo interesante es que ese premio no duraba para siempre. Quedaba el recuerdo, pero las dracmas iban a acabar, el asiento libre en el teatro iba a terminar, el reconocimiento y los aplausos de estar en el palco presidencial durante esos minutos iba a terminar, y después, ¿qué quedaba? Hermanos, la gloria de este mundo es pasajera. Lo más hermoso, lo más grande que podamos tener en este mundo es pasajero. Te confieso, una de mis frustraciones más grandes, siempre he orado por eso y lo he deseado, algunos lo saben, ir a Jerusalén. Como vi que la cosa está tan mala y que eso cada vez se vuelve más difícil, dije: Señor, no importa, si no la veo aquí, la veré allá, y allá será perfecta, pero la veré. Lo bueno es que la veré. Las cosas de este mundo, por muy gloriosas que puedan ser, por muy majestuosas que puedan ser, son pasajeras, hermano. Y fíjense cómo Pablo dice: al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, el apóstol está diciendo: continúa adelante, y mis ojos no están puestos en la pista, no están puestos en el pasado. De hecho, si tú alguna vez has corrido, no detrás de la guagua, me refiero, si tú alguna vez has corrido una competencia, aunque eso es más duro que una competencia, pero si alguna vez tú has corrido en una carrera, una de las cosas más tontas que uno puede hacer corriendo es corriendo y mirar atrás. Yo no veo a nadie. De hecho, los corredores, más bien, cuando miran atrás para ver por dónde viene el otro. Pero no es... Si corres mirando atrás, te traes adelante. Es así de sencillo. En otras palabras, hermano, no arrastres más tu pasado. No arrastres más el dolor que te causó el pecado. No arrastres más los errores de tu vida. Porque hay una imagen que el Señor usa, y el profeta lo dice, que el Señor tomará nuestros pecados, nuestras iniquidades, lo echará a lo profundo de la mar y no se acordará más de ellos. Una famosa escritora decía: Dios toma mi pecado, lo hace un bulto, lo echa al mar y pone un cartel que diga: no pescar aquí. Aunque el hombre pueda recordar mis errores, qué maravilloso, hermano, qué hermoso esa idea, que Dios no se acuerda de mis maldades. Cuando yo miro mi pasado y cuando Cristo mira mi pasado, hay una gran diferencia. Porque yo miro mi pasado con dolor, Dios ve mi pasado en Cristo con perdón, porque para eso Él murió en aquella cruz. Y fíjense cómo dice, extendiéndome a lo que está delante, al premio del supremo llamamiento. Hermano, nuestro premio no lo tenemos, pero escúchame, lo tendremos.
Como decía el Guajiro, lo teneremos. El premio está esperando por nosotros. La patria celestial nos espera. Mientras la carrera es difícil, es dolorosa. ¿Quién dijo que no? El evangelio es difícil, hermano. Pero el premio es incomparablemente majestuoso con la carrera que hoy estamos llevando. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Mire cómo entonces el verso 15 habla que Pablo nos dice, tenemos también un llamado a la unidad. Así que todos los que somos perfectos, me llama la atención una cosa. Pablo en el verso 12 dice, yo no he sido perfeccionado. Y en el verso ahora 15 dice, pero los que somos perfectos. Eso es interesante, porque evidentemente está hablando de dos perspectivas de la perfección. La primera es la que es estar al lado de Jesucristo, cuerpo glorificado, donde ya no hay dolor, donde ya no hay prueba, donde ya no hay batalla, sino que todo lo que hay ahí es victoria, es bendición. Pero Pablo dice, ojo, no me cojan esto como una justificación. No, que no somos perfectos, por eso es que cometo los errores que cometí y no pasa nada. No. Pablo dice, pero nosotros los que somos, el término aquí es maduros. ¿Cuál es la definición de un creyente maduro? Vamos a ver primero la idea en la fruta. Cuando la fruta está madura, ¿qué significa eso? Que está en el punto exacto por lo cual esa fruta está destinada, ¿verdad? El mango cuando está, aunque a alguno le guste verde, le guste más que aquí, más allá, cuando está en el punto exacto, es decir, está maduro. Nadie dice, está verde o está podrido. Maduro es el término exacto, el punto exacto donde esa fruta está correspondiente con el mayor disfrute que se puede tener de ella, o el mayor aprovechamiento. Fíjense cómo el apóstol dice, nosotros que somos maduros. En otras palabras, Pablo dice, no somos perfectos, es decir, no somos perfectos al estar ya en la presencia de Él, pero sí estamos cada día creciendo. La definición de madurez cristiana es esa persona que nunca está en el mismo punto, sino que cada vez está creciendo con el Señor. Cada vez está creciendo con el Señor. Llevas unos meses, estás creciendo con el Señor. Llevas unos años, estás creciendo con el Señor. Llevas décadas, estás creciendo en el Señor. Hermano, eso es madurez. Que mientras más años llevas en el Evangelio, más chiquito te pone. ¿Cómo es el proceso natural del crecimiento en el ser humano? Empieza desde pequeño, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer. Llega un punto donde te dicen, ya aquí tú no creces más. Y después que empieza, a los que pueden llegar a una edad avanzada, empieza a bajar. Eso es interesante, porque empieza a ponerte más chiquito y las orejas más grandes. Pero esto pasa, eso es interesante, ¿verdad? Pero la explicación científica es que los huesos se empiezan a desgastar. Y que, según algunos, bueno, las orejas, la nariz, dicen nunca dejan de crecer. Algunos tienen buen futuro aquí. Aquí uno tiene buen futuro. Pero lo interesante es que Pablo está diciendo, nosotros los que somos maduros, nosotros los que estamos buscando crecer cada día en el Señor, dice, esto mismo sintamos. ¿Qué cosa está diciendo Pablo que sientan? Que se olviden lo que queda atrás para seguir a lo que está adelante. Dice, esto mismo sintamos, pero aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Si alguien siente otra cosa, Dios también se lo mostrará, Dios también se lo revelará. La idea aquí es, todos estamos llamados a olvidar lo que queda atrás, hermano. Pero no sería completa la acción, olvida lo que queda atrás, pero sigue corriendo hacia la meta, hacia la patria celestial. Donde estamos hoy, recuerda, lo que estamos pasando hoy no es el fin de nuestras vidas. Lo que estamos atravesando hoy no es lo último para nuestras vidas. Estamos en una carrera. En la vida cristiana, esa carrera todos tenemos que llevarla. No hay méritos, no hay beneficio por llevar más o menos tiempo. Simplemente todos estamos en la misma carrera. Y ojo, lo más hermoso de esa carrera, que no es quien llega primero, es quien llega. En las Olimpiadas de México, me ayudarás, Barcelona 92, México 88. Ajá, y las Olimpiadas, una competencia en México 86, no recuerdo, 86, por ahí. Uno de los corredores de un país cuyo nombre me es difícil reproducir, fue a la carrera. Era de esta carrera de, no sé si era más de 800 metros o 5 kilómetros, no recuerdo cuál era, pero una carrera extensa de resistencia. Y cuando todos llegaron, eso usted lo puede encontrar, el dato en internet, cuando todos llegaron, ya casi estaban apagando las luces. Y entra el corredor de ese país, en último lugar, aproximadamente una o 2 horas después.
Cuando le pregunta, porque ya la gente se estaba yendo, cuando le pregunta, pero ¿por qué seguiste si ya la carrera se terminó? Dice, mi país pagó por mí, invirtió en mí para que yo viniera a terminar la carrera. Este atleta entendió que aunque no llegó primero, pudo regresar a casa diciendo, llegué. Hermanos, estamos llamados por el Señor a llegar a la meta. No es competir con nuestros hermanos. Si este hace esto, yo quiero hacerlo mejor. Si el otro hace aquello, yo quiero hacer todavía mejor. La palabra de Dios dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Así que Pablo nos está diciendo en esta verdad maravillosa, olvidemos lo que queda atrás y sigamos lo que está adelante. En segundo lugar, versos 17 y 19, imitemos hombres santos y no a los enemigos de la cruz. Fíjense cómo dice primero el verso 17. Hermanos, vuelvo a repetir la frase, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es interesante que a veces escuchamos que la gente dice, no, mi ejemplo es Cristo, mi ejemplo es Cristo. Claro que sí. Nuestro ejemplo por excelencia es Cristo. ¿Por qué entonces el apóstol Pablo dice, imítenme a mí? Este no es el único pasaje. En 1 Corintios 11 nos vamos a encontrar una vez más a Pablo diciendo, sean imitadores de mí, pero allí él esclarece mucho más la información, así como yo de Cristo. En otras palabras, él está diciendo, imítenme o imiten mi imitación. Quiero ponerte esto como un ejemplo. Quiero ponerte esto como un ejemplo rápido. La idea es, él es el modelo. Ve, el modelo. Y te pones así de brazos cruzados. Entonces, si Alejandro lo imita a él, imítalo a él. Y yo no lo estoy viendo a él, pero si Alejandro es una excelente imitación, trata de imitarlo lo más así, ponte feo igual que él, lo más que tú. No es difícil para ellos dos. Entonces, aunque allá hay más carne, allá hay más picadillo. La cuestión es, si yo imito esta imitación está imitando el original. ¿Cuál es el original? Él, porque él está haciendo lo que él. En otras palabras, Pablo está diciendo, imiten lo que estoy haciendo, porque lo que estoy haciendo, el modelo es Cristo. Hermanos, esa idea es maravillosa, porque Pablo nos está diciendo, de hecho, ¿qué acabó de decir Pablo en el verso 12? Yo no soy perfecto, todavía no he llegado, pero ahora más adelante está diciendo, pero aquellos que somos maduros, es decir, aquellos que estamos creciendo cada día en Cristo, dice, imítenme a mí. Así como aquellos que se conducen también santamente en las cosas del Señor. La invitación de Pablo es simplemente un reflejo de Cristo. Nosotros en la vida no podemos tener como el modelo esencial a los hombres. El hombre no puede ser nuestro modelo esencial. Pero aquellos hombres que al igual que Pablo son copias exactas de Cristo, vale la pena imitarlos, hermanos. Porque aunque no son perfectos, están tratando de ser como el perfecto. En otras palabras, nosotros tenemos gente que cuando tú miras, tú dices, yo sé que no es perfecto, porque la Biblia nos lo dice así, pero yo quisiera tener esa fe, yo quisiera tener esa fuerza, yo quisiera dedicarme y esforzarme tanto como él o como ella. Lo que nos dice la palabra del Señor, amado hermano, nosotros podemos dar gracias por eso. En esta iglesia hay muchos guerreros. En esta iglesia hay muchos hermanos que si se ponen a detallar sus enfermedades, no tienen para cuándo acabar. Hoy mismo estuvimos orando por una compañera que está enfrentando un proceso difícil, con sueros y muchas de estas cosas. Y cuántas veces nosotros, por menos, dejamos de venir a la casa del Señor. Dejamos de llamar a alguien, porque de eso soy testigo, de orar. El pastor está orando por usted, el pastor está orando por el pastor está orando. Hermano, tenemos ejemplos que son dignos de imitar. Todo el mundo sabe que cuando pasó la pandemia, tuvimos los dos grandes campeones del Samaritano, Teresita y Rigo. Ellos se turnaron, ahora lo coges tú, después lo cojo yo. Y era la COVID para acá, COVID para allá, COVID para acá. Después vino la segunda temporada que era con el dengue, no, dengue para allá, dengue para acá. Y entre ellos se turnaban. Y ahí están sirviendo al Señor. Y mira ahí a ese viejito Rigo. ¿Cuántos años Rigo? Unos 17. Dime tú, 18 años al revés, eso no es nada. Tere, más o menos esa es la cantidad de enfermedades, ¿no? 81 por ahí. Y aún así podemos decir, gloria sea dada al Señor, hermano. Porque tenemos gente así que con sus defectos, porque ninguno de los dos son perfectos, ¿quién lo es? Y aún así podemos decir,
Tenemos muchos guerreros aquí, hermano. Y demos gracias a Dios por eso, porque no es que ellos sean mejores que nosotros, pero vale la pena imitarlo, vale la pena un devocional en el buen samaritano que no tenga el especial. Lulo ya no es el especial es el devocional. Porque ella tiene que tener su especial. Porque se siente útil bendiciendo al Señor, hermano. Y tú y yo, a veces con más talento, con más fuerza, con más salud, no hacemos nada para Él. Hay que imitar, si hay que imitar. El patrón general es Jesucristo. Esa es la meta. Pero esas otras imitaciones de Jesucristo vale la pena decir, Señor, gracias por estos hermanos también. La palabra nos dice: sed imitadores de mí y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo es Cristo. Así que aquellos que están tratando de imitar a Cristo, vale la pena también imitar esas imitaciones. Vale la pena decir, Señor, ayúdame a tener fuerzas como ese hermano. Ayúdame a tener fuerza como esa hermana. Y fíjense cómo Pablo ahora dice lo que no debemos imitar. Dice, verso 18, porque por ahí andan muchos. No todo es color de rosa. Por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces. Y aún ahora lo digo llorando. Es interesante que Pablo está escribiendo esto con lágrimas. En otras palabras, esto le duele a Pablo. Dice, porque por ahí anda mucha gente, y se lo estoy diciendo con lágrimas, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hermanos, hoy hay muchos, pero muchos enemigos de la cruz de Cristo. Y muchos de estos enemigos se presentan como tales, enemigos del Evangelio, pero otros se presentan como los mejores amigos de Dios, como los que escuchan a Dios ahí, cara a cara, como los que tienen las últimas revelaciones, y son enemigos del Evangelio. ¿Cuáles eran esos enemigos del Evangelio en el tiempo de Pablo? ¿Recuerdan lo que predicamos algunas semanas anteriormente? Aquellos que querían predicar por envidia para traerle más dolor a Pablo, ¿recuerdan? Esa gente que no era genuina. Y Pablo dice, porque por ahí andan muchos. Yo recuerdo hace algunos años que alguien me dijo en el seminario, cuidado cuando estés en la iglesia, porque siempre en la iglesia va a haber agentes, van a haber personas que estarán dando información, que estarán dando no sé qué, y estarán haciendo lo que otros. Y dije, bueno, gloria a Dios, porque ellos necesitan escuchar el Evangelio, porque son también hijos de perdición. Hermano, no hay de qué temer, porque Dios llegará el día que a los falsos los separará de los verdaderos. ¡Ay de los falsos! Que entre los verdaderos escuchan la palabra y solo buscan ocasión para hacer tropiezo. Los creyentes no tenemos nada que esconder, no tenemos nada que temer. Muchos de ustedes lo saben. En un tiempo determinado fui señalado como uno de los principales agentes en contra de y los videos, y muchos saben que fue el único teléfono que tumbaban el internet y todas esas cosas, y eso para mí no es ninguna gloria, pero cuando puedo ir a mis rodillas y orar, digo, Señor, lo único que te pido es que me ayudes a serte fiel hasta el final, porque hay otros que han corrido, que han sufrido, y en un momento determinado han soltado las amarras. Por beneficios de este mundo, por cosas de este mundo, le han dado la espalda a Dios. Escúchame, iglesia. Dice Pablo, porque por ahí andan muchos, lo digo con lágrimas, que son enemigos de la cruz. Y aunque esos enemigos de la cruz traen dolor al Evangelio, porque es cierto que muchas de estas personas que son enemigas, enemigos de la iglesia, que pueden estar incluso dentro de las iglesias, que traen dolor a la iglesia, no son la media. El remanente del Señor continúa siendo fiel. Y yo creo que usted estará muy de acuerdo conmigo cuando digo, Señor, gracias porque soy contado entre los que estamos creciendo cada día, Señor. Hay de aquellos que tienen dobles vidas. Hay de aquellos que en la iglesia tienen una vida y en el mundo tienen otra. Hay de aquellos cristianos que las cosas que a veces pasan en la iglesia van al trabajo y se la cuentan a todo el mundo. Estás actuando como un enemigo de Cristo si haces eso. Porque el mundo no necesita más razones para decir, mira, y eso que son religiosos. Ellos no necesitan razones ni argumentos. Si tú haces eso, estás haciendo lo mismo que hicieron los creyentes de Corinto, que tenían conflictos entre ellos y los llevaban a lo público para ser juzgados en los tribunales públicos. Yo no sé cuántos aquí tienen problemas en sus casas, pero una de las cosas que sabemos
aquellos que amamos con toda nuestra fuerza a la familia, que los problemas de casa se quedan en casa y se resuelven en casa. Se puede buscar consejería, se puede buscar apoyo espiritual con creyentes maduros, porque no todo el mundo tiene la capacidad de escuchar tus problemas. Pero lo hermoso de esto es que el texto nos dice, por ahí hay muchos enemigos de la cruz, y fíjense cómo Pablo nos da características de ellos. Verso 19, el fin de los cuales será perdición. Pablo no le da rodeo a esto. Pablo simplemente dice, esos enemigos, esos que traen tropiezo al evangelio, van a terminar en la perdición, lago de fuego y azufre. Hermano, como dice aquella frase del profeta, no hay paz para el impío. ¿Sabe por qué? Porque yo un día estuve perdido. Yo sé lo que es vivir perdido. Que aunque pueda tener aparentemente todas las cosas que necesita, falta Dios. No hay paz. Tienes esto, tienes aquello, tienes lo otro. No hay paz porque eres esclavo del pecado. Aunque lo disfrutas, aunque te deleitas, eres esclavo del pecado. Fíjense cómo Pablo dice, el fin de ellos es perdición, cuyo Dios es el vientre. ¿Qué está diciendo Pablo de esta gente? ¿Qué significa cuyo Dios es el vientre? A ellos lo que les interesa son los placeres terrenales. Es decir, lo que comen, de lo que se alimentan. No hay una forma más triste de decir, el Dios de esta gente es lo que comen. Lo que más ellos adoran es lo de lo que se pueden satisfacer. Dice, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Qué interesante que lo que más gloria le da a ellos es lo que más vergüenza debería darle. Es qué piensa la gente. ¿Qué dirán de mí? Mira cómo he alcanzado, mira cómo he logrado, mira cómo he hecho. Dice, esa es la gloria de ellos. Y miren la última frase, que solo piensan ¿en qué? En lo terrenal. Hermano, nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestra vista está en los cielos y nuestros pies tienen que seguir en la tierra. ¿Cómo entendemos eso? Que sé que es celestial, pero tengo que luchar mis frijoles. Sé que mi Padre es celestial, pero en medio de una prueba tengo que rendirme ante Dios y buscar su guianza. Y también hay que ir al médico. Y también, en ocasiones, hay que tomarse la pastilla, si aparece. Pero hay que hacerlo. No, estoy aquí, el Señor viene por mí. Pero no vas a trabajar, no, Él es mi sustento. ¿Ah, sí? No, el Señor viene por mí. Que mis hijos lean la Biblia y tú no se la vas a leer. No, Dios es mi sustento, hermano. De hecho, tener los pies en la tierra es entender que estamos mirando a lo celestial, pero las batallas aquí continúan. Y aquí hay que comportarse como hijos de Dios, como ciudadanos del cielo. Fíjense cómo su palabra dice, en este término, que solo piensan en lo terrenal. Hay que pensar en lo terrenal, pero no como estos enemigos del evangelio. Cuando este enemigo del evangelio solo piensa en lo terrenal, no le importa a Dios, no le importa su iglesia, no le importa su evangelio, no le importa su gloria. Cuando un cristiano, como ciudadano del cielo, mira las cosas terrenales y dice, Señor, estoy aquí prestado, estoy aquí temporal, ayúdame a vivir de tal manera que donde quiera que yo esté, represente tu embajada, represente tu reino. Cuando un embajador se encuentra en uno de estos países, esa persona tiene mayor responsabilidad que tú y que yo. Te digo por qué. Yo puedo ir en el motor y me llevo un pare. Me multan, qué sé yo, me ponen ahí a los puntos de la licencia, todas las cosas. Pero si ese embajador está en Alemania, se lleva un pare e infringe la ley, aunque sea la misma infracción, es muy diferente. Porque yo aquí estoy entre los demás ciudadanos y todo el mundo sabe que eso pasa, ocurre, no debe pasar, pero se multa. Allá van a decir, tú viniste de allá aquí a representar tu nación y tú estás infringiendo las leyes. Evidentemente va a tener mayor peso. Hermano, nosotros no vivimos entre ciudadanos aquí. Nosotros no vivimos entre todos, no somos cristianos todos. En la casa posiblemente algunos sean cristianos, otros tienen la bendición de que todos sí o unos no. Pero entre todos los que estamos en el centro de trabajo, somos embajadores del reino de los cielos. Si la gente te ve, y una de las cosas que el mundo siempre nos está calculando, siempre nos está mirando. Tú puedes llevar un año dando testimonio un día, diste una frase, mira,
Y los otros, no, es la falta lo que buscan. Y tú y yo, donde quiera que estamos representando la ciudadanía de los cielos. Por eso que cuando fallamos y cuando mucha gente ve y el testimonio es tirado por el suelo, en Dios hay perdón y tenemos que enmendar ese error y seguir peleando la vida cristiana y tratar de no volver a lo mismo, porque estamos representando, donde quiera que estemos, una ciudadanía que no es de segunda mano, es de los cielos. Y fíjense cómo dice, esta gente que solo piensan en lo terrenal, nos van a recordar a nosotros algo. Dios nos llama a imitar a Cristo. Dios nos llama a tener esos buenos ejemplos del Evangelio y decir, Señor, ayúdame, Señor, a ser como este hermano, como esta hermana. Siempre le he contado de una hermana en Ciudad de Ávila, que ella vino a los caminos del Señor con un cáncer. Recuerdo el día que llegó a nuestra congregación, oramos por ella. Esto hace más de 18 años atrás, algo así. Yo tendría unos 14, 15 años. Beatriz es su nombre. Y por medio de ese cáncer y su fuerza, iba a todos los servicios, a todos los cultos, a todos los ayunos, en todas las actividades, en todas las cosas. Y comenzó a orar fuertemente por su familia, por su esposo que no era creyente, por sus 2 hijos, hembra y varón, que no eran creyentes. A los 4 o 5 años vino su esposo, vino su hija, vino su hijo. Hoy todos ellos están en los caminos del Señor. Y hoy Beatriz está en casa del Padre. Murió hace unos años. Pero yo estoy seguro que esa mujer, que usted no supo nada de ella, sabe hoy por mí. Y posiblemente, excepto en el círculo de ahí de Ciudad de Ávila, y la iglesia todavía más pequeño, son los que la conocemos, podemos decir, esta fue una guerrera. Hermanos, imitemos a esos hermanos que inspiran nuestra vida. Cuando vemos a gente que comete errores, no imitemos eso. No imitemos a aquellas personas que tienen doble moral, no las imitemos. Pero a esos que están peleando, a esos que posiblemente no han escrito un libro y nunca lo van a escribir, que solo se van a acordar de ellos sus familiares y aquellos que estuvimos cerca. Pero en el cielo, ese es un vencedor. No buscamos popularidad, buscamos serle fiel al Señor. Y en último lugar, versos 20 y 21, entendamos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Mire cómo dice, mas nuestra ciudadanía, dice Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Quizás alguien cuando está leyendo esta carta había acabado de decirle a su vecino, oye, ¿qué beneficio tenemos nosotros? Somos increíblemente beneficiados, porque conozco cientos de gente que nació en Roma y no tiene mis beneficios. Y Filipo tenía todos los beneficios de la ciudadanía romana. Y Pablo le dice, escuchen, amados hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Hay una versión que dice, nuestra patria. La palabra griega patria es nuestra familia, nuestro hogar, nuestra casa. Pablo está diciendo, nuestro pasaporte es divino. Hermano, tenemos que comportarnos como tal. A veces, no sé si alguna vez te pasó, pero yo en muchas ocasiones, en el tiempo de pandemia, me irrité mucho en esas colas. ¿Quién no? Pero a veces, en medio de esa irritación, yo tenía que decir, Señor, soy tu hijo. Soy un ciudadano del reino de los cielos. Esto no me gusta. Y si alguien me pregunta, le digo las 40. Se lo digo con amor. No, sirve por esto, esto y esto. Pero soy tu hijo. Y a veces los hijos de Dios tenemos que mordernos la lengua mucho más que los que no son hijos de Dios. Porque aunque tenemos la razón, mi ciudadanía está en los cielos. Hermanos, yo amo mi patria. Yo amo esta nación. Y como se lo he dicho tantas veces, incluso amo ya tanto Pinar del Río, provincia más fea, caramba, pero la amo. Así, Dios. Amo esta patria. Amo esa nación. No sé si usted también puede decir lo mismo. Yo amo esta tierra. Hay cosas que evidentemente no nos gustan, que deben cambiar y todas esas cosas, pero amamos este lugar porque entre tantos Dios quiso que naciera aquí. Le dijeron una vez a un cubano, tienes 2 opciones. Opción A, quedarte en Cuba. Él dijo, la B. La opción B, espérate, déjame decirte la B, no. Opción A, no.
Hermano, y es triste que muchos de nuestros jóvenes hoy digan, ay Señor, ser cubano es un símbolo de dolor en muchas cosas. Es triste porque ¿qué padre no quiere bendiciones para sus hijos, lo mejor para sus hijos? Pero escucha, a pesar de lo que vivimos hoy, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestro pasaporte es divino. Y si el pasaporte de Japón veíamos que era el más poderoso porque te entra a 193 destinos, el pasaporte celestial lo pagó Cristo y te entra a las mansiones eternas. ¿Qué más grande que eso? Alguien puede decir a gloria al Señor. Porque a veces, cuando abro ese refrigerador, Él me saluda y nos vemos y lo cierro. Y digo, pero aún así soy ciudadano del reino de los cielos. Ser ciudadano del reino de los cielos no significa que tenemos todas las cosas materiales, pero las espirituales son suficientes. ¿Alguien dice amén? Amén. Y antes de terminar, dice Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora, ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Qué dice la segunda parte del versículo 20? De donde también, de los cielos acaba de mencionar, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mira qué forma de decir, nuestra esperanza está en Jesucristo. Si mi ciudadanía está en los cielos, mi esperanza está en el Dios de los cielos. La esperanza de nuestras vidas, la esperanza de nuestros matrimonios, la esperanza de nuestros hijos, la esperanza de Pinar del Río, la esperanza de esta bendita nación cubana está en Jesucristo, mi hermano. No está en que si ahora nos van a poner tienda rusa, no sé qué cosa, tienda china. Nuestra esperanza está en Jesucristo. ¿Alguien puede decir amén? Así que cuando salgamos por ahí, posiblemente sigamos viendo las mismas cosas, las mismas necesidades y sigan incrementando, pero no olvidemos esta hermosa verdad. Soy ciudadano del reino de los cielos. Esto es temporal. Porque te lo voy a poner desde otra perspectiva. Un cristiano que hoy está viviendo en Estados Unidos, en Europa, países del primer mundo. ¿Cómo que primer mundo, segundo mundo, tercer mundo? ¿Qué significa eso? Hay tantos mundos. A nosotros nos pusieron en uno equivocado. La lista es más atrás, pero hoy un ciudadano de uno de estos países del primer mundo, Pablo le diría lo mismo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra esperanza está en Jesucristo, hermano, y eso a mí me da tanta, pero tanta paz, que miro a mis hijas a los ojos y digo, Señor, gracias, porque mi esperanza se encuentra en ti, no en este mundo. Porque la esperanza de mi casa se encuentra en Jesucristo y no en esta vida. Yo creo que eso es algo por lo cual todos podemos decir, gloria sea al nombre del Señor. Hoy presentamos a esta preciosa, 15 días. Pero ella, como todos los niños en Cuba, el día 5, el quinto día, se inscribe. Creo que se inscribe, bueno, así lo hacían como nosotros, como el quinto día se pone, te pasan a pedir el nombre, los apellidos, y después tienen que ir a inscribirla. No sé si ha cambiado. Y ponen en una de las fichas, ciudadana cubana. Pero qué bueno que sus padres tienen en su ficha ciudadanos del reino de los cielos. Qué bueno que nosotros tenemos en nuestra ficha ciudadanos del reino de los cielos. Hermano, ¿qué puede ser comparado con eso? ¿Qué es más grande y más bendecido que pertenecer al reino de Dios? Así que fíjense cómo Pablo termina. Nuestra esperanza está en Cristo y en Él está nuestra resurrección. Una vez más, vivimos aquí de paso. Nuestra meta no termina con la muerte. Inicia más bien con la muerte al unirnos con nuestro Señor. Dios por medio del apóstol nos llena de fuerza al decirnos que nuestra ciudadanía, nuestra patria, está en los cielos. Y el Dios de los cielos está con nosotros. Y en esta carrera no estamos solos. Así que vivamos dignamente como ciudadanos del cielo. Olvidemos lo que queda atrás y corramos hacia adelante. Imitemos a hombres santos y no a los enemigos de la cruz.
sobre todas las cosas, entendamos, recordemos y vivamos que nuestra ciudadanía, ¿lo puede decir conmigo?, está en los cielos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por Jesucristo. Si hay alguien entre nosotros, Señor, que no te conoce, rogamos que seas en su vida para salvación. Si hay alguien entre nosotros, Señor, que por medio de las pruebas, el desánimo, la fatiga, se siente que no puede más, rogamos que seas en su vida. Porque seguimos en la carrera, no hemos llegado a la meta, pero seguimos adelante. Ayúdanos, Dios. Sé con nuestras vidas, sé con nuestra familia, sé con nuestros hijos, sé con tu iglesia. Y gracias, Señor, por Jesucristo, porque nos has hecho ciudadanos de los cielos, Señor. Ayúdanos a vivir como tal. Ayúdanos a representar dignamente tu evangelio donde quiera que estemos. Desde nuestras vidas personales, nuestras familias, hasta afuera, Señor, donde quiera que estemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.